Román Ladero no estaba husmeando. Estaba buscando un cheque. La factura del gas del mes pasado, la que Julia juró que había enviado, pero el aviso rojo de pago vencido decía lo contrario. La pila de correo había vuelto a crecer desordenada, medio oculta detrás de un viejo volante de supermercado, como si estuviera avergonzada de sí misma. Apartó unos cuantos sobres y ahí estaba, su diario, de espiral, con cubierta floral, una leve curva en las esquinas como si lo hubiera usado a menudo. Abierto, expuesto, dejado ahí como si quisiera ser encontrado. Debería haberse apartado, pero la tinta lo detuvo. Azul, nítida, con letras curvas en la misma mano segura que usaba en las tarjetas de aniversario y las listas de compras, sin manchas. Reciente. Sus ojos cayeron sobre la primera frase completa a la vista, y sonaba más como una cuchilla que como un pensamiento. No siento nada por él. Ni odio, ni amor, nada. No era una confesión, era un veredicto, no dicho con rabia, más bien como una observación, como cuando describes un refrigerador vacío o una batería descargada. No sintió el calor de la ira ni la punzada de la traición. Aún no. Lo que sintió fue más frío, más silencioso, como encontrar escarcha en el parabrisas en octubre. Sabías que iba a llegar. Solo esperabas que tardara un poco más. No pasó la página, no escarbó más. El daño estaba hecho. Esa sola línea pesaba más que cualquier foto, cualquier mancha de lápiz labial, cualquier voz temblorosa. Se sentó al borde de la cama. El colchón gimió bajo él, los viejos resortes crujiendo como si también estuvieran cansados de la farsa. Sus manos descansaron sobre sus rodillas, encallecidas por décadas de herramientas y turnos de 10 horas. Miró fijo hacia adelante, más allá del tocador, más allá de la puerta, hacia la mancha de humedad en el techo que siempre decía que arreglaría. Solían bromear sobre ese techo, lo llamaban su constelación. Pero en algún momento, entre los 27 y los 31 años, las estrellas dejaron de coincidir. La casa estaba en silencio. Julia se había ido a yoga o a la hora feliz o a uno de esos intermedios vagos con los que empezó a llenar su tiempo. Su voz todavía resonaba a veces. Risas huecas durante llamadas telefónicas que siempre terminaban antes de que él pudiera preguntar quién era. No lo había besado en los labios en semanas, quizá meses. No podía recordarlo. Se levantó, caminó hasta la mesita de noche y deslizó con cuidado el diario de nuevo en su lugar, bajo el correo. Exactamente como lo había encontrado. Sin páginas dobladas, sin pistas dejadas atrás. Luego, sin decir una palabra, se quitó las botas, se recostó boca arriba en la cama, brazos a los lados, talones colgando apenas del borde, y volvió a mirar el techo. Ese mismo parche de pintura descascarada que solía ser su cielo privado ahora parecía un socavón. Un derrumbe silencioso esperando suceder. No dijo una palabra esa noche. Ni durante la cena. Ni mientras Julia hablaba sin parar sobre nuevas contrataciones en recursos humanos o sobre un tal Martín de la oficina central que, simplemente no entendía. Ni mientras se cambiaba a ropa de dormir y se metía en la cama sin tocarlo. Escuchó, no sus palabras, sino lo que no decían. Y cuando ella se durmió de espaldas, respirando con calma como si nada hubiera cambiado, él mantuvo los ojos abiertos en la oscuridad. No era una sorpresa. Era el último suspiro de algo que había estado muriendo lentamente. En los cumpleaños llenos de comidas en silencio, en los fines de semana que ella pasaba, recargando, en los mensajes pasivo-agresivos y las frías indiferencias. Solo que él había sido demasiado orgulloso para admitirlo. Pero ahora tenía una frase. Clara, definitiva, honesta. Y lo cambió todo. No salió enfurecido, no dio portazos. Simplemente empezó a notar, a registrar cosas. El perfume que solo salía los miércoles. La manera en que sonreía cuando su teléfono vibraba a las 10:43 de la noche. La pantalla bloqueada que volteaba boca abajo cada vez que él entraba a la habitación. Sin confrontaciones. Sin ultimátums. Aún no. Román Ladero no era un hombre que actuara por impulso. Era un hombre que medía 2 veces y cortaba una. Y ahora, el hombre por el que ella afirmaba no sentir nada, estaba a punto de volverse invisible, pero no inactivo. Román empezó a pasar más tiempo en el garaje. El viejo banco de trabajo siempre había sido un lugar de ruido. Sierras, martillazos, maldiciones murmuradas cuando un tornillo se barría o una prensa se soltaba. Pero ahora estaba en silencio.
solo un portátil, una impresora y el latido de su propio corazón. Ya no construía muebles. Estaba construyendo un archivo. Los registros telefónicos fueron lo primero, cortesía del plan compartido, ese que Julia olvidaba que él todavía gestionaba. No tardó en detectar los patrones, un número registrado 37 veces en las últimas 2 semanas. Siempre durante el regreso tardío a casa o después de las 9 de la noche, siempre bajo el contacto, M. Martín. Recordaba que ella lo había mencionado una vez, al pasar, como si no mereciera atención. Chico nuevo de la región, un poco estirado. Ahora Martín la llamaba de noche y le enviaba mensajes durante reuniones. Román no hizo preguntas. Imprimió registros, resaltó patrones, cruzó datos con las entradas de calendario que ella dejaba en el refrigerador. Todos los jueves, informes trimestrales tarde, todos los jueves por la noche, perfume. Hacía años que había dejado de percibirlo en su almohada. Empezó a notar las cosas pequeñas, su teléfono siempre boca abajo, las duchas repentinas al llegar tarde, la ropa de gimnasio que no coincidía con el clima. No era culpa lo que ocultaba, eran logística. Una noche la vio reírse de algo en su teléfono, y, al notar su mirada, bloquear la pantalla de inmediato. Él no reaccionó, solo bebió un sorbo de cerveza y asintió como si no hubiera visto nada. Para entonces, ella apenas lo notaba. Era parte del mobiliario, silencioso, confiable, presente. A él le venía bien. ¿Qué pensara que estaba demasiado viejo, cansado o aburrido para notar el cambio? Que siguiera subestimándolo. Se movía en silencio, como un fantasma, recolectando verdades mientras ella ensayaba mentiras. Los sábados, ella salía para yoga pero regresaba radiante, no sudorosa. Una vez dijo que había ido por licuados después de clase, él revisó la tarjeta bancaria, ninguna transacción. El mismo patrón se repitió 3 sábados seguidos. Así que compró un teléfono desechable, barato y pagado en efectivo, fotografió su agenda, con fecha y hora, hizo capturas de pantalla de mensajes cuando ella dejaba dispositivos desatendidos. No hackeó nada, no rompió reglas, solo observó. Y en la oscuridad de su habitación, comenzó a susurrarse verdades a sí mismo: ya no es tuya. Ya se ha ido. Esto no es amor, es claridad. Ella no sabe con quién se casó. Aún así, dormía junto a ella cada noche, sin que sus brazos se tocaran. Cuando ella se giraba hacia él, él permanecía quieto. No buscaba calor. Contaba respiraciones, calculaba. Cada vez que ella le tocaba el brazo o hablaba trivialidades sobre su día, era como si alguien intentara distraer a un perro guardián con golosinas. Román no mordía el anzuelo. Comenzó a usar botas dentro de casa. No por descuido, sino lo suficiente para que ella dejara de preguntar por qué no se las quitaba. Quería el agarre, la tracción. Esa ya no era su casa. Era una excavación, un lugar que estaba despejando antes de que se derrumbara. No lloró, no gritó contra las paredes, no se emborrachó. En cambio, recopiló. Cada documento era otra pulgada de cuerda que iba enrollando, no para ahorcarla, sino para sacarse él mismo del pozo. Por las mañanas, preparaba el café como siempre. Llevaba su taza al porche. Miraba el jardín que ella había dejado de cuidar. Antes amaba las dalias, ahora se inclinaban descuidadas, como todo lo demás que solía importarle. No lo mencionaba. No mencionaba nada. Cuanto menos decía, más confundía ella su silencio con suavidad. Que lo creyera. Que lo diera por insensible, lento, irrelevante. El fantasma en la casa tenía ojos agudos y una memoria larga. Y no pensaba advertirle. Iba a borrarse a sí mismo en sus propios términos. Román no quería venganza. No planeaba una gran confrontación ni una revelación pública dramática. Eso era emoción, y la emoción volvía a los hombres descuidados. Él quería aislamiento, distancia, control. Quería marcharse sin dejar una sola huella atrás. Entonces, comenzó con la memoria USB etiquetada en letras negras simples, TJL Insurance. Una broma silenciosa para sí mismo, porque no se trataba de incendio, inundación o robo. Se trataba de exposición. Cargó en ella todo: registros telefónicos, capturas de pantalla, fotos sin marcas de fecha, las entradas de su calendario, los correos electrónicos que ella no sabía que se sincronizaban automáticamente con su servidor doméstico, incluso el PDF de la confirmación de su reserva de hotel bajo el concepto de retiro de equipo.
Nada explícito, nada escandaloso, solo la suficiente verdad para hacer imposible la negación. Luego fue al banco en silencio, temprano un lunes por la mañana, cuando Julia estaba en la ducha. Movió la mitad de su cuenta conjunta a una cuenta separada solo a su nombre, legal, rastreable, pero no reversible. Ajustó el depósito directo de su pensión, eliminando su acceso. No estaba escondiendo dinero. Lo estaba reclamando. Después vino la casa. Contactó a un abogado, un viejo amigo de sus días de soldador, que se había dedicado a divorcios después de lesionarse la espalda. Se reunieron en la mesa del fondo de un restaurante en la Ruta 9. Solo dos tipos compartiendo tocino quemado y café amargo, hablando de números. No busco arruinarla, dijo Román. Solo quiero irme limpio. El abogado asintió. Entonces vas a necesitar un rastro en papel y nada de sorpresas. Ya casi estás. Román deslizó una carpeta sobre la mesa. Cada maldito paso. Entonces no es cuestión de sí, sino de cuándo. Román salió de esa cabina con dos cosas, un plan y una calma que no había sentido en años. Esa semana actualizó su testamento. Quitó a Julia como beneficiaria. Puso todo en un fideicomiso en vida, nombrando a los hijos de su hermana, chicos tranquilos y respetuosos que siempre le ayudaban a cargar cosas pesadas en las fiestas. Después vino el garaje, su verdadero santuario. Catalogó cada herramienta, cada gabinete, cada garantía firmada, tomó fotos, archivó recibos, hizo dos carpetas, una etiquetada mío y la otra compartido. La diferencia era importante. No iba a pelear por una tostadora, pero tampoco iba a dejar atrás la cepilladora que compró con 3 meses de horas extra. Empacó las reliquias familiares, la brújula de su abuelo, las medallas de guerra que le dejó su padre, una colección de monedas de los 70 que Julia una vez se burló diciendo que era chatarra polvorienta. No era chatarra. Era historia. Guardó la memoria USB en una caja de seguridad a su nombre, con la llave de repuesto en el taller, detrás de la prensa de taladro, bajo un cajón que solo él sabía abrir. Julia nunca notó nada. Creía que Román solo estaba cansado. Lo estaba, pero no del tipo que ella entendía. No era físico, ni por la edad o el trabajo. Era el tipo de cansancio que se instala cuando ha sido ignorado tanto tiempo que el silencio empieza a sentirse como hogar. Ella todavía hablaba en la cena. Aún dejaba frases a medio terminar, colgando como telarañas en el aire. Él no se molestaba en responder. ¿Para qué? Cada palabra era una migaja que no llevaba a ninguna parte. Por la noche, ella se desplazaba por su teléfono con una sonrisa en los labios, el tipo de sonrisa que no le había dedicado en más de una década. Él no preguntaba quién la hacía sonreír. Ya lo sabía. La diferencia era que ella no sabía que él lo sabía. Y esa era su ventaja. No estaba intentando alcanzarla. Estaba preparando, metódico, preciso. Rellenó el paquete de divorcio una página a la vez, firmando cada una con mano firme. Dejó en blanco la última línea, la de la fecha de presentación. No por duda, sino por tiempo. La casa ya no se sentía como un hogar. Era un escenario, una espera. Ya no estaba enojado, no de una manera explosiva. Su ira se había enfriado, endurecido, forjado en algo quirúrgico. Empezó a levantarse antes que ella otra vez. 5:45 de la mañana. El café burbujeando a las 6. De vuelta al ritmo. No por ella. Por él. Ahora se sentaba en el porche la mayoría de las mañanas. Café en una mano, silencio en la otra. El amanecer no era hermoso, pero era honesto. No mentía. No sonreía mientras ocultaba mensajes. No pedía perdón mientras planeaba otro fin de semana fuera. Solo salía todos los malditos días. Y él también. Sábado por la mañana, nublado, silencioso. Román escuchó cómo se cerraba la puerta principal a las 6:12 de la mañana. Julia se iba a su grupo de yoga, o a la excusa que hubiera ensayado esta vez. No lo siguió, no era necesario. Se sentó en la mesa de la cocina, sosteniendo una taza astillada con las palabras, mejor esposo de todos, desplazando la vista por la fuente azul descolorida. Se la había dado ella hace 14 años. Solo seguía usándola porque conservaba el calor mejor que las nuevas. Para las 6:27 escuchó la puerta abrirse de nuevo. Siempre olvidaba algo, la botella de agua, el teléfono.
pero hoy era su computadora portátil, todavía abierta en el sofá, la tapa iluminada. Román no se movió de inmediato. Se quedó sentado, bebiendo despacio, pensando en el ventilador del techo que todavía no había arreglado, en el perro del vecino y cómo ya no ladraba. Luego, tan calmado como si cerrara un cajón, se levantó, caminó hacia ella y miró abajo. Ya ni siquiera trataba de ocultarlo. Había un hilo de correo abierto, asunto, borrador final para la propuesta. Pero no se trataba de trabajo. Era Martín y todo menos explícito. Palabras casuales con matices venenosos. Coqueteo envuelto en actualizaciones de proyectos. Frases como, extraño tu energía, no puedo esperar al fin de semana, es mucho más fácil cuando él no se da cuenta. Esa última le golpeó fuerte. No por las palabras, sino por la certeza. Hizo clic en los archivos adjuntos, fotos de la casa del lago, un recibo de reserva para cenar, entradas bloqueadas en su calendario alineadas con cada retiro de trabajo que había descartado con naturalidad durante los últimos 3 meses. No era gráfico. Era peor. Esto no era excitación, era un reemplazo. Román no gritó, no maldijo. Solo respiró hondo, tomó la memoria USB del cajón junto al refrigerador, la conectó y añadió cada correo, cada foto, cada marca de tiempo. Luego miró el reloj, 6:44. No volvería por al menos 1 hora. Subió despacio y en silencio, como un hombre recorriendo un museo que solía ser su hogar. El dormitorio olía ligeramente a lilas. El mismo perfume corporal que Julia usaba cuando todavía salían. Una trampa barata de nostalgia. Miró su lado del closet, la ropa colgada, intacta, sin señales de culpa, como si perteneciera a otra persona. Luego caminó hasta su mesita de noche y abrió el cajón. El diario seguía allí, abierto en la misma página, no siento nada por él. No necesitó leer más. Esa frase estaba ahora grabada en él, marcada bajo sus costillas como una señal de nacimiento. Se quitó el anillo de bodas, lo puso sobre la madera un momento, solo para verlo solo. Luego lo volvió a colocar en el dedo meñique y susurró suave, firme, como una oración, ¿de verdad pensaste que no me daría cuenta? Ella volvió a casa a las 7:23, tarareando como si acabara de salir de un spa. Para entonces él ya estaba de vuelta en el garaje, con las manos polvorientas de mover cajas de herramientas. Ella le saludó mientras pasaba, deberías venir conmigo la próxima vez. Es bueno estirarse. Él sonrió, quizá la próxima semana. Ella le besó la mejilla, como si fueran labios de otra persona. Él no dijo nada, pero el reloj ya había comenzado a contar. Julia se fue el jueves por la mañana para un retiro de 3 días en Asheville. Trabajo en equipo, lo llamó, metiendo ropa de gimnasio que no usaría en una bolsa de viaje que no había tocado en años. Le besó la frente a Román, suave y despreocupado, como acariciando a un perro antes de salir de casa. Él vio cómo su auto salía de la entrada con una calma casi quirúrgica. En cuanto giró la esquina, dejó el café y se puso de pie. Era ahora. Empezó en el dormitorio. 2 bolsas negras ya estaban en el closet, una con ropa, la otra con archivos, reliquias y pequeños objetos de valor. El anillo estaba en una bolsa con cierre junto a una copia del certificado de matrimonio y un juego de llaves nuevas, su nuevo apartamento, un almacén, el apartado postal. Trabajó eficientemente. Sin pánico, sin vacilación. No era una fuga, era una retirada. Se movía de habitación en habitación, identificando lo que importaba. Sus herramientas cargadas con cuidado en contenedores de plástico, marcados y etiquetados. Su guitarra, sus libros, la bandera de su padre del funeral. Fotografió todo lo que no se llevó, muebles, electrodomésticos, obras de arte, adjuntando recibos a cada foto. No se trataba de quitarle cosas a ella. Se trataba de pruebas. No iba a permitir que dijera que él había vaciado la casa o tomado lo que no le pertenecía. Cada paso estaba documentado, marcas de tiempo, inventario, control. Al mediodía, había cargado el camión. No lleno, no desordenado, solo lo suficiente. Dejó intactas sus cosas favoritas. Podía quedarse con la maldita freidora de aire, las toallas con monograma, la vinoteca que compró con el consejo de Martín. Román no quería sus obras. Quería su dignidad. A las 2 de la tarde, se sentó en la mesa del comedor con la carpeta final que contenía una copia impresa de la entrada del diario,
correos electrónicos, fotos, registros de llamadas, el paquete de divorcio firmado y listo, una propuesta de división de bienes detallada, y una sola página escrita a mano. Puedes luchar y perder más de lo que crees, o puedes firmar, quedarte con lo que tienes y separarnos en silencio. Tu turno. Colocó la carpeta en la cama, justo en el centro, junto a su almohada. Luego abrió cuidadosamente su diario de nuevo en la misma página y colocó su anillo de matrimonio encima, perfectamente centrado. Para las 3 de la tarde, la casa estaba silenciosa, más limpia, más ligera. Antes de irse, recorrió el perímetro una última vez, apagó la luz del porche, cerró las cortinas, se detuvo en la sala y respiró. No lloró, no maldijo. Solo susurró: esto nunca fue tu hogar. Fue mío. Solo dejaste de respetarlo. Luego salió. No cerró la puerta de golpe. Ni siquiera la cerró con llave. Quería que ella entrara y sintiera que algo estaba mal, pero sin saber qué. No aún. Esa noche, Román durmió en su nuevo lugar. Pequeño, limpio, tranquilo, con vista a los árboles. No extrañaba la cama vieja. No la extrañaba a ella. Extrañaba quién solía ser. Y por primera vez en años, sintió que podría encontrar a ese hombre de nuevo. Julia entró por la puerta principal el domingo por la tarde, con la piel quemada por el sol y sonriendo, arrastrando su maleta como si acabara de regresar de una luna de miel. La casa estaba en silencio. Eso no le molestó. Román probablemente había ido al garaje o a pescar o a donde desapareciera cuando necesitaba que él fuera invisible. Llamó: ya estoy de vuelta. Sin respuesta. Dejó sus llaves en el cuenco de cerámica junto a la puerta, se quitó las sandalias y se dirigió a la cocina. No había olor a café, ni sonido del televisor encendido en la sala. El aire estaba quieto. Lo notó primero en los detalles. Sus botas no estaban junto a la puerta trasera. El abrigo que siempre dejaba colgado en la silla de la cocina había desaparecido. El refrigerador parecía más vacío. Una oleada de inquietud se levantó. Subió las escaleras. La cama estaba hecha. Su lado intacto, el del plano, no solo ausente. Y allí, en el centro de la cama, estaba su diario. Abierto. Un escalofrío recorrió su columna. Encima de la página que recordó horriblemente, estaba su anillo de matrimonio. Debajo, una carpeta negra pesada. La tomó con dedos temblorosos y la abrió: fotos, capturas de pantalla, registros de llamadas, correos electrónicos, entradas de calendario. Sus palabras, las de Martín: pruebas, no ira, no amenazas, solo hechos. Al final, los papeles del divorcio ya firmados, ya presentados, y luego una sola nota adhesiva escrita de su puño y letra: lee esto 2 veces y luego llama a tu abogado. Se dejó caer en el borde de la cama. La carpeta extendida sobre su regazo como una escena del crimen. El silencio la presionaba. Buscó su teléfono, los pulgares temblando mientras abría sus contactos. Llamó a su hermana, directo al buzón de voz. Intentó con su mejor amiga, Melissa. Sin respuesta. Su madre, ocupada. Una a una, su línea de vida se rompió. Lo que no sabía era que Román había enviado cartas a todos ellos. Cortas, objetivas, calmadas. Sin veneno, solo la verdad. No les decía qué pensar. Les mostraba lo que ella había hecho. Julia no solo estaba expuesta. Estaba aislada. Su historia ya no tenía audiencia. Se levantó y comenzó a caminar por la habitación, el corazón latiéndole con fuerza, murmurando maldiciones para sí misma. Martín tampoco contestó, solo 3 timbres y una fecha límite. Ya no tenía el control. La casa se sentía extraña. Sus pasos resonaban como si no perteneciera allí. No estaba vacía, pero parecía despojada. La ausencia de las cosas de Román hacía que todo lo demás se sintiera más fuerte: su perfume, sus almohadas caras, su vinoteca, las decoraciones de una vida que pensaba que podría manejar de ambos modos. Ahora no había refugio, ni marido al que culpar, ni consuelo al cual volver. Román no solo se había ido, había desmantelado su vida con la calma eficiencia de un hombre que se negaba a ser víctima. Y lo había hecho sin alzar la voz. Esa noche, se sentó en el sofá sosteniendo su anillo, mirando el reloj, esperando que él llamara. No lo hizo. Aún no se daba cuenta de que nunca lo haría.
Se encontraron en un café a 2 pueblos de distancia, terreno neutral. Julia eligió el lugar. Probablemente pensó que la ubicación suavizaría el golpe, o que el olor a pan fresco la haría parecer cálida, humana otra vez. Román llegó 5 minutos antes, se sentó de espaldas a la pared, mirando la entrada. Vieja costumbre. Revolvió lentamente su café negro, observando cómo el vapor se elevaba como algo intentando escapar. Ella entró con la misma blusa azul clara que solía usar en sus noches de cita. No para él. Él lo notó en sus ojos. Era una táctica. Hola, dijo, deslizándose en el asiento frente a él. Su voz era pequeña, como la de un niño atrapado, pero aún no castigado. Román no dijo palabra, solo asintió una vez. Ella bajó la mirada, ajustó la correa de su bolso, luego se inclinó hacia adelante. Leí todo. Él dejó que el silencio respondiera. Empezó, luego se detuvo. Su boca se abrió de nuevo, se cerró, y finalmente avanzó como si estuviera leyendo de un guión. Cometí un error. Ahora lo sé. Estaba confundida. No sabía cómo hablarte. Y estaba sola y estúpida. Y Martín, él no significaba nada. La mandíbula de Román no se tensó. Sus puños no se cerraron. Solo sorbió su café. Sabes que no intentaba lastimarte, ¿verdad?, dijo ella. Quiero decir, no así. Nada de él. He estado pensando, continuó, voz temblorosa de actuación. Podríamos intentar terapia. Hemos estado juntos casi 30 años, Román. Hemos construido una vida. Eso tiene que significar algo. Él metió la mano en su chaqueta y deslizó una carpeta sobre la mesa, los papeles del divorcio, finales, presentados, copias marcadas y notariadas. La mano de Julia flotaba sobre ellos como si tocarlos pudiera quemarla. ¿Ya lo hiciste? Su voz se atascó en la garganta. ¿Realmente estás haciendo esto? Román la miró a los ojos por primera vez. Su voz era calma, plana, como un mazo cayendo. No me fui por lo que escribiste, dijo. Me fui porque lo decías en serio. Ella parpadeó rápido. Podrías haber dicho algo. Lo hice, dijo él durante años. No estabas escuchando. Ella alcanzó la mesa, pero él no se inmutó. No retrocedió. Simplemente no la enfrentó. Estaba dispuesta a arreglar esto, susurró. Él se levantó lentamente. No lo estabas, dijo. Estabas dispuesta a mentir y mantener opciones abiertas. Eso no es arreglarlo. Eso es cubrirse. Miró la taza de café, aún medio llena, y luego de nuevo a ella. Dejaré la llave con mi abogado, dijo. Los escucharás el lunes. Luego se fue. Sin enojo, sin escena, sin mirar atrás, solo la ruptura limpia de un hombre que decidió que ya no sería reducido. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, se sintió más alto. La mañana del lunes llegó lentamente. Sin alarma, sin pasos en el pasillo. Sin olor a café flotando desde la cocina. Julia despertó en una casa que ya no se sentía como un hogar. Al principio, solo era el aire, demasiado quieto, como si las ventanas estuvieran selladas. Luego la cama demasiado ordenada, demasiado fría. El armario medio vacío, su lado del lavabo completamente seco. Bajó las escaleras descalza, esperando ver su taza en el fregadero, sus botas junto a la puerta. Pero todo estaba donde él no lo había dejado. El silencio no era solo quieto, era quirúrgico. Se sentó en la mesa de la cocina. Se sentó en el mismo sofá que habían comprado hace 20 años, después de la promoción en Chicago, y miró su teléfono. Ningún mensaje. Recorrió los mensajes antiguos. El último de Román era de hace 2 semanas, la cena está en el horno. Te dejo el mejor pedazo. Eso era todo. Sin calidez, sin veneno, solo un gesto. Y ahora, nada. Llamó a su número y directo al buzón de voz. Intentó de nuevo. Nada. Julia no lloró. No al principio. Estaba demasiado ocupada caminando de un lado a otro, revisando cajones, armarios, contenedores de almacenamiento, buscando señales de que esto era temporal, de que él solo había salido a despejar la cabeza. Pero no había señales, ni cepillo de dientes, ni kit de afeitado, ni equipo de pesca,
ni siquiera un maldito calcetín. No se había ido. Se había borrado a sí mismo. Se sentó en el sofá, agarrando el cojín que solía abrazar durante las noches de película, cuando todavía tenía noches de película, y sintió una grieta dentro de ella que ninguna disculpa podría reparar. Intentó llamar de nuevo a su hermana. Buzón de voz. Su madre, nadie contestaba. Melissa, directo a ocupado. Las paredes se sentían más cercanas ahora. El piso, más frío. Su mundo no solo se estaba moviendo, se estaba colapsando hacia adentro. Se volvió hacia la chimenea, esperando consuelo en las fotos. Pero 2 de los marcos habían desaparecido. Los que solo los mostraban a ellos 2. Los que él tomó cuando eran jóvenes, cuando ella solía sonreír sin necesidad de una razón. Susurró, por favor, hacia la habitación vacía. Sin estar segura para quién. El timbre no sonó. El teléfono no vibró. Nada llegó. A las 11:47 de la mañana, se sentó al borde de la cama y volvió a mirar la carpeta. La que él dejó, la que ya había leído 3 veces. No decía, te odio, ni una sola vez. No gritaba, no acusaba, no suplicaba. Solo exponía los hechos como un informe forense. Miró el anillo que todavía estaba sobre la mesita de noche. No lo había tocado desde que lo encontró. No brillaba. No resplandecía con recuerdos. Solo estaba ahí, metal frío, como si el hombre que lo había usado simplemente hubiera desaparecido. Se volvió hacia el espejo sobre la cómoda. Su reflejo la miraba en blanco. Intentó reconocerse. La versión que solía bailar descalza en la cocina. La que presumía de la ética de trabajo de su esposo. La que alcanzaba su mano en el auto. Pero no pudo encontrarse. Lo que la miraba era otra cosa. No abandonada, vaciada. Ella pensó que él explotaría. Que gritaría, lloraría, suplicaría respuestas. En cambio, hizo algo peor. Se fue llevándose todo lo que importaba, y ella ni siquiera escuchó la puerta cerrarse. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para más historias como esta. Nos vemos la próxima vez.